los espero, ¿eh? Ya nada más estamos esperando, Pepe, ¿eh? Ahorita. Cuando gustes, tú me dices, me das la señal. ¿Ya listos? ¿Ahora sí? Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su casa, Calvary Chapel Jardín. Estamos empezando un poquito tarde, pero bueno, ahorita ya agarraron café, ¿verdad? Porque ahora 3 horas nos vamos a aventar para que se les quite. ¿Ok? No es cierto. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, ponemos todo delante de ti. Tú tienes el control de todo, pero a veces queremos arrancártelo de las manos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos siempre a confiar en ti. Y ayúdanos siempre a glorificarte con nuestras vidas. Redargúyenos en este momento con tu palabra, enséñanos, instrúyenos, Señor, y muéstranos para conocer lo que dice Pablo, ese amor tan profundo, el cual tú tienes, inescrutable amor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, la semana pasada vimos que Pablo estaba hablando acerca de su ministerio, y estaba diciendo que Pablo era preso a causa de ese ministerio, ¿verdad? A causa del misterio conocido que es la iglesia, ¿no? Y vimos también en esas partes la lucha contra la carne, ¿verdad? La lucha contra el mundo y la lucha contra el espíritu. Ahorita nos quedamos a mitad de Efesios 3 y les comentaba que a partir de este momento ya Pablo les dice, ya les enseñé las doctrinas, ahora les voy a enseñar cómo aplicar esas doctrinas o lo que tienen que hacer como cristianos. Y Pablo nos enseña a instruir para llevar una vida conforme a nuestra fe, ¿verdad? Porque muchos decimos que tenemos fe, pero no llevamos nuestra vida conforme a nuestra fe que profesamos. Entonces Pablo nos instruye a través de esta carta precisamente a llevar esa vida. Vamos a ir a Efesios 3 y vamos a leer del 14 al 21, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya acabamos el capítulo, ¿verdad? Ya acabamos, entonces ya nos vamos. Pero vamos a explicar poco a poquito lo que nos está hablando Pablo ahí. Y vamos a comenzar con la primera palabra, por esta causa. ¿A qué se refiere Pablo? Si vemos en el 1, habla por esta causa. En el 2, por esta causa. Y en el 3, por esta causa. Vamos a ver cuál es la causa y por qué Pablo en esta parte otra vez como que se regresa a tomar el tema que había dejado inconcluso ahí en el 2, y eso es precisamente lo que vamos a ver. A ese tipo de escritura o de recurso se le llama digresión, como que te regresas. Es un recurso literario que se llama digresión, y es como que te regresas. Entonces Pablo se está regresando a tocar un tema que había visto en el 1 y luego que había visto en el 2:13, y ahorita lo vamos a ver y vamos a verlo bien aquí. Cómo es que Pablo se regresa para enseñarnos precisamente la causa, el punto que comenzó a expresar.
Que Pablo que fue escogido por Jesucristo para ser ministro de los gentiles, que Dios reveló el misterio de los gentiles, donde iba a ser partícipe de la gracia los gentiles y los judíos, e iban a ser una sola iglesia, del cual la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo está tomando precisamente estos recursos para recordarte nuevamente cuál es la causa por la cual está hablando Pablo, y cuál es la causa por la cual está sufriendo Pablo, y cuál es la causa por la cual está orando Pablo. Es lo que está tomando aquí en esta parte. Entonces, Pablo nuevamente comienza una intercesión que había comenzado en capítulo 2:13, la retoma, pero la retoma en un aspecto no como orando a Dios, sino como mostrándonos qué es lo que por lo cual Pablo estaba intercediendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver precisamente la oración de Pablo, la intercesión de Pablo, cuáles son los elementos que tiene. Y esto, el motivo por el cual lo estoy diciendo es para que nosotros también aprendamos a interceder por la iglesia y los motivos por los cuales debemos de interceder por la iglesia. Ese es, solamente vamos a verlo como introducción. El punto principal de la predicación es otro, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver esos elementos de oración de Pablo, en los cuales introduce la alabanza y la gloria a Dios, la acción de gracias, y después la intercesión con una actitud de humildad y reverencia delante de Dios. Y vamos a aprender esto de Pablo. Pablo oraba constantemente, como les decía, en primer lugar, dando gloria, honra y alabanza a Dios. ¿Cómo lo vemos? Acuérdense cómo empezó el capítulo 1. En el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice. A esa parte se le conoce como doxología. Pablo siempre introducía su adoración y alabanza a Dios en las oraciones. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en las oraciones, tanto en las de intercesión como en las personales, ¿sí? Darle adoración y alabanza a Dios es el primer lugar que debe de tomar una oración, ¿sí? Ese es el primer lugar. Después, ¿qué hace Pablo? Da gracias, da acción de gracias. Y ese es el segundo elemento que nosotros debemos de tomar en una oración de intercesión también, la acción de gracias. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí en Efesios 1:15, no vayan ahí. Por esta causa también, y acuérdense, dice otra vez, por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, Pablo elevaba acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Por la iglesia. Te pregunto, cuando estamos orando, ¿nosotros damos gracias a Dios por la iglesia? ¿Le damos gracias al Señor por la iglesia que tenemos? Una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, que Él va a guardar para que un día estemos con Él. Le damos gracias por tener una iglesia en la cual podemos nosotros compartir libremente el Evangelio, podemos reunirnos, porque en otros lugares aquí en México no pueden. Oaxaca, Chiapas y otros lugares ya están siendo perseguidos, yo lo he dicho. Entonces, en tus oraciones debemos de dar gracias a Dios por la iglesia, dar gracias a Dios por los creyentes, dar gracias a Dios porque se puede compartir el Evangelio. Muchas veces nosotros estamos orando y a veces decimos: no, pues ya oré por mi papá, mi mamá, mis hermanos, ya, amén, ¿no? Pero hay muchas cosas por las cuales debemos de orar y darle gracias. Entonces, esa es la segunda. Entonces, la primera daba gloria y honra y alabanza a Dios en sus oraciones. La segunda, elevaba acción de gracias por la iglesia, ¿verdad? Y la tercera, todo lo que pedía lo hacía conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Esa era la oración de Pablo, y eso lo dice aquí en Efesios 1 del 17 al 18. No vayan ahí. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Esa era la oración de Pablo por nosotros, para que nosotros comprendiéramos de la salvación
que Dios nos había otorgado a través de su gracia, ¿verdad? Para que seamos sabios y entendidos y abramos los ojos y podamos comprender esa esperanza a la cual fuimos llamados, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes también orar por la iglesia y orar conforme a la voluntad y para la gloria de Dios. Hoy en día, la verdad, las oraciones han sido desviadas del propósito original. Yo no veo una oración aquí en la Biblia donde alguien esté orando: Señor, quítanos esta aflicción, Señor, quítame esta enfermedad, Señor. Yo no veo oraciones así aquí. Yo veo oraciones conforme a la voluntad y la gloria de Dios, para que el reino de Dios a través del Evangelio sea conocido aquí en la tierra. Pero nunca veo una oración donde Pablo orara porque se nos quitaran las aflicciones o problemas económicos. No, ellos estaban enfocados en lo principal, que era glorificar a Dios y que el Evangelio fuera conocido. Entonces Pablo por eso oraba también, y lo hacía como con una posición de humildad y reverencia. Ahora sí, vayan ahí Efesios 3:14 para que vamos a ir desmenuzando los que acabamos de leer en Efesios 3. Entonces lo hacía con una posición de humildad y reverencia, ¿verdad? Hermanos, yo sé que muchos piensan que la posición de rodillas es como muy religiosa, ¿no? No, como que dicen, no es necesario, yo aquí dormido, yo puedo orar y aquí adentro yo ya estoy orando. Yo creo que es muy importante. No es que sea una posición religiosa. Hay algunos que no pueden doblar rodillas, Dios lo entiende, pero si tu cuerpo físico te lo permite, que no te lo evita tu flojera o comodidad. ¿Sí me explico? Porque muchos quisieran doblar rodillas y no pueden doblar rodillas, tienen los pies paralizados, las piernas, las rodillas paralizadas, y no lo pueden hacer. Y le dicen al Señor: yo quisiera doblar rodillas, pero no pueden. Y ustedes que pueden y no lo hacen o no lo hacemos, pues yo creo que es importante, como dice aquí Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda la familia y los cielos y la tierra. Entonces Pablo usaba una posición de humillación, de humildad y reverencia para orar y adorar al Señor, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que hacer eso. Es importante la posición de rodillas, porque estamos reconociendo que hay alguien más grande que nosotros, porque esa posición significa humillación delante de nuestro Dios y Rey. Ustedes saben cómo los reyes anteriores pedían que se arrodillaran delante de ellos, ¿verdad? Los reyes de la tierra. Pero nuestro Dios y Rey merece esa posición de humildad para arrodillarnos delante de Él. Bueno, ya aprendimos el contexto de esas palabras: por esta causa, y aprendimos los elementos de la oración intercesora de Pablo. Esto con la finalidad de aprender a orar e interceder por el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero esta no es la causa principal de esta predicación, es solamente la introducción. Ahora bien, vamos a retomar ese tema principal de esta predicación con la finalidad de comprender lo que Pablo deseaba para todos nosotros. Y esta predicación yo la titulé Arraigados y cimentados en amor. Entonces vamos a aprender a arraigarnos y vamos a aprender a cimentarnos en el amor de Cristo Jesús. A mí me encanta ver a las personas que están escribiendo, porque ellos son humildes, reconocen que no tienen buena memoria, ¿verdad? Entonces tienen que escribir, pero algunos tienen muy buena memoria y ya no tienen que escribir. Ahorita, por ejemplo, hay mucho que escribir y sería bueno que trataran de escribir esto, porque son buenos puntos que tenemos que aprender. Y los que les gusta escribir, pues adelante, pueden hacerlo. Y va a ser de mucha bendición, porque son elementos clave aquí que tenemos que aprender para ir mejorando en la fe, ir mejorando en la piedad hacia Dios, ¿no? Entonces, quedamos que es arraigados y cimentados en amor. Ese es el tema principal de esta predicación. ¿Y cómo podemos arraigarnos? Miren, esa palabra arraigado proviene del original griego, que significa
echar raíz como un árbol, ¿verdad? Echar raíces profundas, eso es lo que significa en griego. Entonces, y eso me recuerda al Salmo 1, ¿se acuerdan? Del Salmo 1 dice, serás como árbol plantado junto al río, junto a las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahí está la palabra, pero es en hebreo, está la palabra precisamente arraigado, echando raíz profunda, para que no caiga. ¿Y cómo es que ese árbol puede echar raíz profunda y arraigada para que dé fruto y su hoja no caiga? Bueno, porque dice que está plantado, bien cimentado junto al río, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y aquí mismo en el Salmo 1:2, no vayan ahí, yo lo leo, te dice cómo es que puedes echar raíces, y dice, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es como nosotros podemos echar raíces, como que por medio de la palabra también simboliza agua, el agua viva. Aquí está la palabra de Dios y esto simboliza agua. ¿Cómo podemos echar raíces? Pues siendo bien regados por la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios nuestra delicia. Quiere decir, y pensar y meditar en ella es como nosotros podemos ser arraigados. Pero la verdad, hermanos, les digo una cosa, no podemos comenzar a ser arraigados y cimentados en amor en Cristo si no hacemos lo siguiente, que es despojarnos y revestirnos. Eso es lo que tenemos que hacer para comenzar a ser arraigados. Y el motivo, ahorita lo vemos, no podemos hacer de la palabra, hermanos, nuestra delicia, o sea, no disfrutamos de estar leyendo porque tenemos mucha porquería en la cabeza. Por eso no podemos, en nuestra mente. Lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo lo que estorba en nuestra mente y cuerpo para poder arraigarnos en amor de Cristo y tener buenos cimientos. Por eso es que no entra la palabra de Dios en la cabeza. Porque estás pensando en muchas cosas, a lo mejor no son malas, ¿verdad? No son pecado, pero son algo que te estorba para concentrarte en hacer lo que verdaderamente importa. Por ejemplo, la angustia, la mortificación, la ansiedad, todo eso te quita de poder enfocarte en deleitarte en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, y aparte las porquerías que metes a tu cabeza y mente, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Para podernos arraigarnos y cimentarnos, entonces dijimos que tenemos que despojarnos de todo y revestirnos. Ahorita vamos a aprender a despojarnos y a revestirnos. Vayan ahí a Efesios 4, adelantito. Y vamos a leer del 22 al 23. Efesios 4. Y vamos a leer del 22 al 23. Aquí nos da la clave de cómo despojarnos y cómo revestirnos, ¿ok? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestíos en el espíritu de vuestra mente. Ok, y luego hasta el 24, porfa. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, para poder despojarnos, en primer lugar dice que debemos de revisar y conocer los deseos engañosos, dice aquí. Despojarnos de los deseos engañosos. Y hay muchos deseos en la vida que no te edifican y te hacen perder del objetivo, que es tener tu mirada puesta en Cristo, en su reino, en su gloria. ¿Cómo podemos identificar en nuestra vida esos deseos engañosos? Es la clave que te voy a dar, porque cada sueño y cada deseo que tengamos en la vida, tenemos que pasarlo por un filtro para saber si eso nos va a ayudar a revestirnos o eso nos va a ayudar a despojarnos si lo evitamos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso les decía que era importante que escribiera. En primer lugar, para filtrar ese deseo
o filtrar ese sueño que tú tienes en la vida y decir si vale la pena tomarlo o no, tienes que hacer las siguientes preguntas. Lo que yo deseo o lo que yo sueño o tengo, ¿glorifica a Dios? Ese es el primer lugar. Si yo tengo un objetivo, un sueño, un deseo, un anhelo en mi vida de realizar, me tengo que hacer esta pregunta: ¿lo que yo quiero realizar realmente glorifica a Dios? ¿O no glorifica a Dios? Porque tenemos, acuérdense, que despojarnos de los deseos que no glorifican a Dios. Esa es la primera pregunta. Lo segundo es, ¿el deseo o sueño que yo tengo me acerca a Dios o me aleja más de Dios? ¿Sí? Un ejemplo, un objetivo que digas, que te pongas en tu mente: yo quiero ser millonario. ¿Tú qué crees que ese deseo te acerque a Dios o te aleje a Dios? Pues te va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque tu mirada y tu enfoque va a estar en querer ser millonario, y a ti no te va a importar si vienes a la iglesia o no, si haces o no haces, si lees la Biblia. Tu enfoque va a ser en el dinero. Entonces ya te rendiste a otro amo, ¿verdad? Al amo del dinero. Entonces eso no glorifica a Dios. ¿Sí? Ahora, el número 3, el deseo que tengo me edifica y me hace conocer más de Dios. ¿Sí? Esas son las 3 preguntas que se tienen que hacer. Las voy a volver a repetir. La primera es: ¿el deseo que tengo o sueño glorifica a Dios? ¿El deseo que tengo me acerca o me aleja de Dios? ¿El deseo que tengo me edifica y me hace crecer en el conocimiento de Dios? Esas son las preguntas. ¿Para qué? Acuérdense, tenemos que despojarnos de lo que nos estorba, ¿verdad? De los malos deseos, y para eso tenemos que filtrarlo con estas preguntas. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, hermanos, es renovarnos en nuestra mente. Renovar nuestra mente. Recuerdan que llevamos toda una vida alimentándonos del mundo. El mundo nos ha educado, el mundo nos ha enseñado, hemos mamado del mundo, ¿verdad? Como leche, ¿verdad? Y eso hace, hermanos, que nosotros no tengamos una mente renovada, ¿verdad? Tenemos una mente con pensamientos del mundo, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Y para esto es muy sencillo. Debemos de meditar, en primer lugar, ser sinceros con nosotros mismos y cuidar lo siguiente. Tenemos que cuidar lo siguiente para poder renovar nuestra mente: lo que oigo, lo que veo, lo que siento y lo que digo. Eso es lo que tenemos que cuidar para renovar nuestra mente: lo que oigo, lo que veo, lo que siento y lo que digo, ¿no? Y vamos a volver a repetir. Los niños eso lo conocen muy bien, porque los niños tienen ahí una cancioncita que dice algo así. Y volvemos a repetir la fórmula, hermanos, acerca de los sueños o deseos. Vamos a hacer las mismas preguntas acerca de lo que oigo, lo que siento, lo que creo y lo que digo, lo que veo y lo que digo. ¿Ok? ¿Cómo es esto? O sea, paso por el mismo filtro: lo que oigo glorifica a Dios, lo que oigo me aleja o me acerca de Dios, lo que oigo edifica o me hace crecer en el conocimiento de Dios. Y así, con esas mismas preguntas: lo que veo glorifica a Dios, lo que veo me acerca a Dios, lo que veo edifica o me hace crecer en el conocimiento de Dios. Y si es todo no, pues entonces eso no te conviene, ¿verdad? Entonces no me conviene oír lo que oigo, o ver lo que veo, sentir lo que siento o lo que digo, ¿verdad? Porque también hay muchos sentimientos que tenemos que son parte nuestra, pero no necesariamente son buenos. El sentimiento de depresión, por ejemplo. El sentimiento de ansiedad, por ejemplo. Esos sentimientos nosotros tenemos que despojarnos de ellos. Y la única manera de hacerlo es, primero, confiar en que Dios tiene el poder para hacerlo. Y segundo, acercarte con Él, arraigarte como por medio de la palabra, por medio de la oración, estar bien cimentado, y entonces puedes eliminar esos sentimientos, ¿sí? Y así lo mismo con la vista, con el sentimiento y como eso, ¿no? Hermanos, de verdad, yo sé que es muy difícil, pero es la lucha que tenemos que hacer y todos tenemos que entrar en esa lucha. Yo tengo que ser sincero, y como siempre les digo,
Yo no todo lo que veo me edifica o glorifica a Dios, no todo lo que digo me edifica o glorifica a Dios, no todo lo que siento glorifica a Dios, pero estoy en la lucha, estoy conociendo y reconociendo muchas cosas que realmente están en mi mente y que mi mente debe de ser renovada y que lo que está aquí debe de salir, ¿no? Debe de ser expulsada, ¿sí? Pero empezamos a luchar, pero muchos no luchamos, o sea, nos quedamos ahí, bueno, ya estuvo buena la prédica, pum, se acabó. Se olvidan de lo que aprendieron aquí y no lo toman en práctica. Entonces, eso, ¿qué te dice? Dice Dios que el que no hace lo que debe de hacer cuando ya el Señor se lo dijo que es necio, es como aquel que puso su casa sobre la arena, ¿no? Que vino la lluvia y se la llevó. ¿Y quién es el entendido? Aquel que sobre la roca edificó su casa, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros con nosotros y decir que queremos entrar en la lucha en primer lugar. Si queremos entrar en la lucha, pues vamos a comenzar a luchar contra lo que siento, lo que veo, lo que oigo y lo que digo. ¿Para qué? Para renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, debido a que tenemos una mente que no ha sido renovada, pues no puede entrar la palabra porque está llena de porquería todavía, ¿no? Yo sé, hermanos, que yo no puedo prohibir nada. Y dice la palabra de Dios, porque a libertad nos llamó el Señor. Eso es verdad, yo no vengo aquí a prohibirles nada. Si ustedes están en la libertad en Cristo, todo les es lícito, dice la palabra, pero no todo les edifica. Y ustedes realmente saben, y yo sé, qué es lo que no edifica y no glorifica a Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu nos redarguye acerca de lo que nos edifica y glorifica a Dios, y lo que no edifica y glorifica a Dios. Entonces, a la medida de que vayamos obedeciendo, hermanos, y despojándonos de todo lo que estorba en nuestra mente, que daña nuestro cuerpo o ensucia nuestro corazón, a medida de eso iremos creciendo en el conocimiento de la plenitud en Cristo, lo que Pablo está deseando en su oración. Es lo que desea Pablo para nosotros. Pero hermanos, hermanas, si nosotros no comenzamos a hacer esto que Dios nos está hablando a través de su palabra, entonces no estaremos luchando la batalla, como lo vimos anteriormente, ni contra la carne, ni contra el mundo, ni contra las huestes de maldad, ¿verdad? No hemos entrado en la batalla apenas, ¿sí? Y para eso, hermanos, si de verdad, hermanos, somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que dejar de ser seguidores solamente para comenzar a ser guerreros de Cristo. Y como soldados de Cristo debemos de ir a la batalla. Ahora yo te pregunto, ¿ya comenzaste la lucha? ¿Ya comenzaste la batalla contra tu carne, contra el mundo y contra las huestes de maldad? Como vimos la predicación pasada, o simplemente estás ahí, inerte, sin hacer nada, y esperando a ver, o pensando, ¿entraré o no entraré a la batalla? No podemos hacer eso, hermanos, tenemos que decidirnos. Esto está en juego nuestras almas, pues, no es otra cosa. Ustedes pueden creer que lo más importante en este mundo es tener salud, pero no, lo más importante en nuestro mundo es tener salvación, tener vida eterna, tener la promesa, poder entrar al reino de los cielos. Está en juego nuestras almas y para eso tenemos que luchar la batalla. No podemos quedarnos así. Lucha contra el enemigo de la carne, lucha contra el mundo y contra las huestes de maldad. Dios ya te dio la victoria. Y les digo nuevamente, Dios me habla a mí primero, hermanos. En esta predicación, como siempre yo les digo, yo también he fallado. Pero sé que he entrado en la lucha, sé que he entrado en la batalla. Es importante que comencemos. ¿No quieres vencer tu carne? En primer lugar, no te esfuerzas en lo más mínimo, ni siquiera en lo básico, y perdón, pero aquí está. O sea, no te esfuerzas, no quieres vencer a tu carne ni siquiera de llegar temprano, como les dije ya la vez pasada, media hora antes a la oración. No quieres vencer tu carne.
No quieres comenzar a discipularte. Si no te disipulas, no tendrás armas para luchar la guerra. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin fusil, verdad? Primero tienes que ser discípulo para comenzar la guerra. Entonces, fíjense, lo que yo les exhorto es a que dejes de ser oyente y comiences a ser creyente. A que dejes de ser creyente para comenzar a ser seguidor. A dejar de ser seguidor para comenzar a ser discípulo. Y como discípulo entrar como soldado de Cristo a la batalla. Yo no sé en qué posición estás, tú sí sabes. ¿Eres oyente solamente? Pues no, comienza a ser creyente. El oyente es aquel que está oyendo, está gustando la palabra, pero todavía como que no está muy convencido. El creyente ya está convencido de que todo es verdad, pero no está dispuesto a dejar su pasado, su carne, no quiere morir a nada, nomás cree, pero no quiere, ¿sí? Entonces tienes que dejar de ser creyente para comenzar a ser discípulo, y el discípulo es el que ya dijo, aquí muere mi carne, aquí mismo está crucificada mi carne con Cristo para que la cubre de multitud de pecados. Ahora me quiero armar con la armadura de Dios, voy a la batalla. Pero ¿qué vas? Cuando un soldado entra a la guerra, ¿ustedes creen que nomás lo mandan así? No, tiene su tiempo de capacitación, ¿verdad? De adiestramiento, se le dice, ¿sí o no? No lo mandan a la guerra sin saber nada. Mínimo, si están en guerra, así que en alerta máxima de guerra, o ya está la guerra, 3 meses. 3 meses y a la guerra, pero no los mandan directamente, ¿verdad? Entonces, igual aquí, como nosotros somos de la milicia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, somos del ejército del Señor aquí en la tierra, ¿no? Pero tenemos que capacitarnos, tenemos que comenzar a ser discípulos. No basta con venir los domingos, yo se los digo, ¿para qué los engaño? Yo no quiero engañarlos, no basta con venir los domingos. Es un inicio, estás comenzando a ser oyente, estás comenzando a ser creyente, pero ¿cuándo vas a dar el paso de ser discípulo? ¿Cuándo vas a renunciar a decir, ay, es que el domingo es el único día? Yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo pasé por ahí, te entiendo perfectamente. Pero el día que te decidas a morir a todo eso y decir, va, es el día que vas a comenzar a ser discípulo, y Dios te va a capacitar y te va a armar de la armadura de Dios para que puedas entrar en la batalla. Pero mientras, comienza a despojarte para poder revestirte del nuevo hombre. Y solamente un discípulo puede comenzar a revestirse del nuevo hombre. Bueno, seguimos con el tema de arraigados y cimentados en amor. Ya vimos que tenemos que despojarnos del viejo hombre para comenzar a arraigarnos. Y ahora vamos a vestirnos del nuevo hombre, aunque ya les di adelanto, ¿verdad? Pero para eso dice el versículo que, Efesios 4:24, ahí dice que debemos revestirnos, ¿qué? En justicia y santidad de la verdad. Ahí dice, ¿verdad? En justicia y santidad de la verdad. Y para vestirnos entonces debemos de caminar en justicia y santidad de la verdad. Esto es solamente lo siguiente: apartarnos a través de la palabra de Dios y comenzar a comportarnos conforme a la palabra de Dios. Eso es. Lo repito. A ver. Arraigarnos, ahora, ya me equivoqué, ya me perdí. Apartarnos a través de la palabra de Dios y comenzar a comportarnos conforme a la palabra de Dios. Ahí, al momento de comportarnos, Dios nos conduce a justicia, ¿verdad? Comportarnos con justicia para con los demás, ¿no? Miren lo que dice aquí Juan 15, del 3 al 4. Fíjense bien en el principio, todo es importante, ¿no? Pero el enfoque ahí. Juan 15, vamos a leer del 3 al 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí tantito nada más. ¿A quién le está hablando Jesucristo ahí? A sus discípulos, ¿verdad? No a los oyentes, no a los creyentes, a sus discípulos. Los discípulos que dicen, ya estáis limpios. Los discípulos ya están limpios, dice. ¿Verdad?
¿Cómo los limpió? Con la palabra que Él ha hablado, ¿no? Vamos a seguir en el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? Para permanecer limpios, entonces tenemos que permanecer en Cristo, en su palabra, y eso nos va a llevar a dar frutos de justicia, ¿sí? Eso es para revestirnos. Mira lo que dice aquí Filipenses 1:8, vamos a Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. Ajá, perdón, hasta el 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces también aquí Pablo sigue intercediendo, ¿verdad?, por la iglesia, y lo que dice es que pide en oración que abundemos en el amor, que conozcamos aún más y más acerca de la ciencia y el conocimiento del amor de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos aprobados con lo mejor y seamos sinceros y irreprensibles en Cristo, pero ¿qué? Para dar fruto de justicia. A través de conocer a Cristo nosotros podemos dar fruto de justicia. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? A través de su palabra. Y miren, si ustedes han oído esa frase de, tiene un amor ciego. Bueno, esto que acabamos de leer de Pablo es todo lo contrario a un amor ciego. Nosotros no tenemos un amor ciego por Jesucristo, nosotros tenemos un amor consciente y sabio a través de el amor de Jesucristo, a través de su palabra. Miren, la oración de Pablo, como le decía, era contraria a tener un amor ciego por Jesucristo. Él dice que él pide en oración para que el amor de Cristo abunde en ciencia y en todo conocimiento. O sea, Pablo, la oración de Pablo, regresamos a la oración de Pablo, era que nosotros tuviéramos el conocimiento pleno de cuál era el amor de Cristo. Nosotros no seguimos a Cristo como fans, como ídolo, no. No es un amor ciego, es un amor consciente del amor profundo que Él tiene para con nosotros. Ahora bien, me salí un poquito del tema porque eso no era parte de eso, estábamos hablando acerca de la justicia. ¿En qué debemos estar bien cimentados? Vamos a ver, ya vimos que ya nos despojamos, ya vimos cómo podemos revestirnos, ahora dice que tenemos que estar cimentados. Y ya lo habíamos visto eso, ¿en qué debemos de estar bien cimentados? En la doctrina de los apóstoles, como fundamento. Ahí tenemos que estar bien cimentados. Vamos a ver ahí 1 Corintios 3 y vamos a leer del 10 al 11. Y ya casi vamos a terminar, bien rápido. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, en las últimas palabras aquí que Pablo expresó, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. En ese fundamento nosotros tenemos que cimentar toda nuestra fe en Jesucristo y solo en Él, en Cristo. No puede haber otro. Para estar bien arraigados y cimentados debemos de fortalecernos ¿qué? En el conocimiento y la doctrina de nuestra fe, que es Cristo. Y para eso, y por eso debemos de hacerlo, y para conocer su amor, y también esto debemos de hacerlo en amor.
A mí me gustaría mostrarles o enseñarles los fundamentos de la fe, de nuestra fe cristiana, hermanos. Y a esto en la doctrina de la Reforma se conoce el fundamento de nuestra fe como las 5 solas. Solas porque es en latín solo, ¿sí? En latín es sola, ¿ok? Entonces son 5 fundamentos principales de nuestra fe. Por eso les decía que si quieren escribir, si no, pues lo ven ahí en video y ya en su casa lo anotan, no pasa nada. Gracias a Dios tenemos todo grabado. Ok, entonces la primera sola es sola escritura, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Solo escritura. Y esto quiere decir que toda nuestra fe es basada en que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de nuestra fe y en la práctica. Por lo tanto, nadie puede contraer o nadie puede contradecir con una nueva revelación que no haya sido revelada ya en las Escrituras. Eso lo pueden ver en Gálatas 1, del 6 al 10, segunda de Timoteo 3:16 o segunda de Pedro 1:13, perdón. Es solo escritura. La base de nuestra fe está fundamentada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Nosotros no creemos en revelaciones de sueños por medio de profetas o apóstoles, no. Esa no es la máxima autoridad, como la iglesia tradicional. ¿Quién es la máxima autoridad? Lo que diga el Papa, en lugar de que diga lo que digan las Escrituras, ¿verdad? Nosotros no. La autoridad es única y exclusivamente la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué estoy dando estos puntos? Porque tenemos que cimentarnos, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En el conocimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es una fe ciega, ¿verdad? La otra es solus Christus, que quiere decir solo Cristo. La salvación solo se encuentra en Cristo, excluyendo a todos los demás caminos que dice el mundo, que todos los caminos llegan a Roma y todos los caminos te llevan a Dios. Eso es mentira. En nuestra fe cristiana sabemos que hay un solo camino, hay una sola verdad y es el único que da vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él es la gloria, ¿verdad? Ese es el segundo fundamento de nuestra fe. El tercero es solo gratia, que quiere decir solo gracia. Eso quiere decir que la salvación es un don de Dios, por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente en el mérito que Cristo alcanzó a través de su sacrificio, vida y resurrección, ¿verdad? Solo gracia. Ese es el tercer fundamento, o la tercera sola. La cuarta sola es sola fide, que es solo fe, solo la fe. Solo la salvación proviene de la fe, es la única manera por la cual nosotros podemos recibir la salvación, por medio de la fe. ¿En quién? En el autor, ¿verdad? En el autor de la salvación, en Jesucristo, quien vivió, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, solo la fe en Cristo Jesús es parte de los fundamentos o pilares de la fe. Y ya por último, ¿qué es? Soli Deo Gloria. O sea, a Él sea la gloria, a Jesucristo. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Es por eso que Dios nos salvó, para que nosotros ahora en este mundo le glorifiquemos, ¿sí? A eso se le conoce como Soli Deo Gloria, a Él sea la gloria. Bueno, ahora sí ya falta poquito, como media hora nada más. Vamos a leer nuevamente del 3:18, pero vamos a leer hasta el 21 y ya vamos a acabar. Acerca del amor. Recuerden que Pablo está orando en primer lugar y dice: por esta causa, o sea, por el ministerio que le fue dado para revelar el ministerio, que fue que la iglesia fue constituida entre judíos y griegos, un solo cuerpo, donde Jesucristo es la cabeza. Y está orando para que conozcamos plenamente, tengamos sabiduría y el conocimiento de cuál es la salvación a la cual fuimos llamados. Y está orando también, ¿por qué? Porque conozcamos el amor de Cristo, ¿verdad? Y ahorita
va a retomar aquí en el del 18 al 21 y ahí termina Pablo. Eso precisamente, vamos a leerlo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces acabamos de conocer el propósito de las oraciones de Pablo, ¿verdad? Que nosotros conozcamos el amor de Cristo, como con pleno conocimiento y razón de a quién estamos siguiendo, a quién estamos adorando. En cuanto más conocemos el amor de Cristo, más nosotros podemos comprender cuál es nuestra salvación a la que fuimos llamados y a qué Dios estamos adorando. El conocimiento del amor de Dios para con nosotros solo puede provenir del conocer a Dios al que amamos. Y para hacer eso debemos de abundar en conocimiento y sabiduría ¿de qué? De las Escrituras. La fórmula es la siguiente: entre más lo conocemos, más lo amamos. Así de fácil. ¿Sí o no? Cuando queremos conocer a la novia, al novio en su tiempo, pues ¿qué hacíamos? Pasábamos tiempo con él y lo conocíamos más, le conocíamos más a nuestra pareja y la amábamos, ¿verdad? Bueno, pero ahora con un pleno conocimiento de nuestro Dios a través de la Escritura, porque ahí fue revelado, el Hijo nos lo reveló, y el Hijo está aquí en las Escrituras revelándonos al Padre y su amor profundo, ¿verdad? Bueno, el tema entonces les dije en este capítulo, incluso en la carta, acerca de la intercesión de Pablo, como les dije, siempre fue que abundemos en el conocimiento de Dios, en toda sabiduría y ciencia, para conocer cuál es ese amor profundo. Es decir, entre más comprendo, entre más conozco el amor de Dios, más comienzo a llenarme del amor de Dios, ¿verdad? En pocas palabras, el resultado de conocer con sabiduría y ciencia el amor de Dios nos lleva a parecernos cada día más a Él, ¿verdad? Pablo oraba por eso. Y como les dije, la sabiduría y el conocimiento se encuentran en las Escrituras. Y eso no es meramente intelectual. Es decir, nada te va a servir si no aplicas el amor que estás conociendo a través de las Escrituras. Eso no te va a servir. Ahora bien, yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que una persona que no ha comprendido la salvación puede ser salva? ¿Verdad? Entonces, aquella persona que no ha comprendido el amor de Cristo, ¿creen que pueda amar? ¿Mande? No, pero, o sea, no puedes tener fe en algo que no conoces. No puedes tener fe en algo que no conoces. O sea, aunque sea el mínimo, o sea, conocimiento de decir, Cristo me salvó, ¿cómo? Pues murió por mí. ¿Sí me explico? Pero tienes que comprender ese sacrificio. Tienes que, o sea, y no es de ti, la verdad que no es de ti, es porque Dios te revela. Aunque sea como Charles Spurgeon, ¿se acuerdan? No sé si saben algunos, el príncipe de los predicadores le llegaron a decir. Es un predicador del siglo XVIII, finales. Él lo único que escuchó del Evangelio es, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Y con eso pudo comprender todo. ¿Sí me explico? O sea, no es conocimiento intelectual, ¿no? Pero con eso simplemente él llegó a los pies de Cristo, con esas palabras. Que de hecho, o sea, cuando llegó a esa iglesia, llegó por accidente, no pudo llegar a su iglesia original, y no estaba ni el pastor, y el que estaba predicando era nuevo por completo, era la primera vez que se parara al púlpito, y nomás le dijo, mira la cruz, y ya con eso entendió todo, ¿no? O sea, pero Dios te da
esa revelación acerca de su amor. ¿Y cómo lo hace? A través de las Escrituras. Tenemos que conocer al Dios que amamos para poder dar el amor de Dios. A eso iba, pues. Ajá. Si nosotros tenemos salvación es por gracia, como dice la hermana, claro, es por gracia, pero tenemos que saber que Dios nos salvó. Tenemos que conocer ese profundo amor por el cual Dios nos salvó. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte, Señor, en primer lugar, así como Pablo intercedía por su iglesia, queremos suplicarte porque esta iglesia tenga mayor conocimiento y sabiduría, entendiendo cuál es tu precioso y poderoso amor por el cual nos salvaste, para que sea revelado tu amor en nosotros y nosotros podamos comprenderlo, Señor, vivirlo y compartirlo con los demás, Señor. Esas eran las oraciones de Pablo para tu iglesia. Esas son nuestras oraciones humildemente, Señor, de esta tu iglesia pequeña en número, Señor, pero que deseamos ser una iglesia que te adore grandemente a ti, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a